Aurkezpena besteik esango gogoan Vale. montando. Yo cojo las fachas, entonces. Vamos a hablar de revistas de la Guerra Civil, no de todas, no es una visión genérica, No, sino de las que vamos tenemos. a hablar de lo que tenemos, efectivamente. Que son pocas, pero dan bastante juego, aquí. Sí, vamos a empezar diciendo gracias a Starloa que nos ha facilitado estos 2 números de Gudari, de los cuales se publicaron 11 números y tenemos 2, entonces es una muestra pequeña pero bastante orientativa. Luego tenemos por otro lado estos 2 que son de la Feria del Desembalaje del BEC, que son de Vértice, que es la revista que editaba Falange desde Donosti y San Sebastián. ¿De acuerdo? ¿Y por cuál empezamos? Pues yo creo que podemos empezar por Gudari, ¿no? Sí. Que un poco cronológico, ¿no? Son un Primero poco más antiguas, se publican así que me estas. parece bien. Eso es. Y luego ya cuando se toma San Sebastián van a publicar esas, que es Vértice. Pero estas Gudari se publican en Bilbao en escaso tiempo, en un espacio de solo 3 meses. 3 meses y 11 números. 11 números que no está nada mal para una revista hecha en plena guerra, hay que Claro, decirlo. en plena guerra. Entonces se notan los medios, se nota un poco cómo lo están haciendo todo a prisa. Sí. Y se publica, claro, durante el gobierno provisional de Euskadi. La revista Gudari es de posición nacionalista, jeltzale, y es una idea que se intenta transmitir en una estética muy bucólica, muy en la defensa de los montes, de los baserris, de la patria. Se publica sobre todo en castellano, pero sí que también hay publicación, algunos artículos y tal, en Vizcaíra. En Vizcaíra y algo en francés también. Y en francés también hemos visto, eso es. Sí. Y bueno, son también publicaciones con una maquetación que es bastante do it yourself, pero bueno, que tiene su asunto, tiene sus medios. O sea, les puedes ver que a veces tienen que tachar cosas, que algunas cosas no encajan, pero tienen los medios que tienen en aún medio así de esta vemos guerra. Disposiciones en diagonal que son muy llamativas para el PNV, que era un partido conservador. Vemos esta disposición para la época, es algo muy, pues eso, de vanguardia. Vaya. Sí, sí. Vizcaya resiste a los facciosos. Las milicias de Eusko Gudarostea resisten en las trincheras de los montes. Surge así, en marzo de 1937, Gudari, una revista gráfica semanal que se reparte entre los batallones de Eusko Gudarostea y también para la venta al público. Dirigido por Esteban Urquiaga, también conocido como La Guaseta, queda como testimonio de mentalidad del movimiento abertzale, que lucha contra el fascismo por una patria vasca, democrática y católica. Eso es, tenemos aquí el ejemplar de marzo, luego veremos el de abril. Está lleno de citas de Sabino Arana, que todavía se le reivindica mucho. Tenemos un montón de imágenes bucólicas, de la imagen que tiene el PNV, de cómo es la Euskadi soñada, digamos. Es el recurso más utilizado en estas revistas, ese bucolismo. Sí. Hay que defender el baserri, el monte, que vienen los españoles y el imperialismo. Este dibujo que es la cabecera con esos heroicos Gudaris dibujados con estas formas así tan geométricas. Y aquí le tenemos marzo de 1937. Bueno, llamativo aquí estas correcciones que no sabemos muy bien cómo ni por qué, pero hay textos que están como tachados, como si se hubieran hecho mal en imprenta y hubieran sido puestos por encima. Claro, es que están esto haciéndolo en plena guerra. En plena guerra. Sí. Entonces hay muchas cosas que dicen, bueno, en verdad esto no lo metemos tal, y lo censuran, lo borran en un momento y lo publican de esa manera. Efectivamente. Me llama particularmente la atención estas composiciones en diagonal, porque hay que decir que las cajas de plomo, lo suyo es hablar en ángulos de 90 grados, pero hacer estas composiciones en diagonal, por lo que yo sé, es un Cristo en imprenta. Pues es un recurso que van a utilizar mucho en esta revista. Sí, vamos, es algo muy moderno, incluso estos collages, estas composiciones que hacen con fotografía, vamos, chapó, desde luego. Sí que hay que ver este artículo sobre la Ertzaintza, que es muy particular. ¿Quieres hablar un poco? La Ertzaintza, sí. Este es el cuerpo policial que se creó en plena guerra civil bajo el gobierno de Euskadi. Fijaos que Ertzaintza a día de hoy se dice exclusivamente para la gente. Pero en aquella época, Ertzaintza, esa palabra, cuerpo se utilizaba como la institución. A día de hoy la institución se llama Ertzaintza. Sí, decir que no es exactamente lo mismo, porque era más una policía militar, incluso tenía sus propios batallones y lucharon en Archanda, que hay un pendón con la E que usan hoy en día. Y bueno, estas composiciones de los Ertzainas recortados es maravilloso, desde luego. O aquí Euskadi en armas, este collage que hacen así heroicos. Por la civilización cristiana, no lo olvidemos. Sí. Claro, al final el movimiento jeltzale en ese momento era un movimiento católico, lo que más. O sea, ellos estaban en esa guerra civil para defender esa patria católica de Euskadi. Esa civilización cristiana. Estas imágenes en rojo sobre los textos me tienen fascinado también. Está a dos tintas, ¿no? A dos colores. Eso es. Sí. Luego el siguiente veremos cómo está solo en azul. Yo entiendo que por falta de medios. Ochandiano, ¿comentas algo? Ochandiano. Aquí están los Gudaris en la batalla de Ochandiano. Hay un texto en Vizcaíra
que está hablando sobre cómo ahí están los gudaris defendiendo ese pueblo. Ese pueblo es el único pueblo mediterráneo de Vizcaya, ¿vale? Es la parte que entra a Álava y es, por supuesto, la puerta a través de los montes de Urkiola hacia Vizcaya. Desde Ochandio, poco antes de esta revista, se lanzó la ofensiva de Legutiano, que fue un fracaso, un fiasco. Creo que es la única ofensiva que el gobierno de Euskadi lanza intentando capturar Álava, pero los carlistas de Álava lo pudieron defender. Sí, bueno, una de las divisiones estrellas, los carlistas, de hecho, fueron usados en toda la conquista del norte como una división que era capaz de atravesar montes, por ejemplo, en la conquista de Asturias, y era una división de élite, digamos. Claro. A mí esta composición de la Cruz Roja con el texto, con esta imagen recortada en círculo, pero esta composición también me tiene maravillado, la verdad. Para la época era un follón hacerlo y lo han hecho con muchísimo buen gusto. Están muy imaginativos y muy estéticos. Sí. Este poema también que tenemos aquí. Este cartelito os va a gustar bastante, porque dice ahí, Gaur ikusten dabe neure berillak, o sea, ¿qué es lo que ven mis ojos? Hau dana darust galduta, cuando lo vean todo perdido, billar. Esto es, hoy lo veo aquí, estos montes, este baserri, y mañana va a estar perdido, y está el Gudari ahí como de guardia. Sí, esta imagen bucólica, ¿no? De él lucha en este paisaje. Eso es parte de un poema de Sabino Arana, muy famoso, que se llama Lenago Il. Entonces, en el que habías observado, ¿no? Que en vez de Darust viene Dakust. Es que, claro, y yo estaba pensando, Darust, ¿qué significa la palabra Darust? Que será como un trincoa o una conjugación así muy arcaica, pero no, yo creo que se han confundido allí y es Dakust, es la palabra vizcaína. Tenemos aquí el árbol de Guernica en rojo, todavía no ha sido el bombardeo, pero tenemos ya aquí unos aviones, luego en el próximo ejemplar hablaremos más de ello. Y muy llamativo, los viejos carlistas, también este artículo sobre cómo los carlistas se supone que ven con buenos ojos a los gudaris. Y en este caso está reclamando como la tercera guerra carlista y todavía los veteranos de aquella guerra carlista que estaban vivos, como que son de los suyos, que son de su bando y que ellos están continuando su lucha. Bueno, no sé cómo lo verían el resto de carlistas que estaban en el bando sublevado. Bueno, sí que defendieron el árbol de Guernica, desde luego, hay cosas que comparten. Eso es, una vez capturado Guernica, fueron los carlistas a defenderlo porque había rumores de que los falangistas iban a ir a tirarlo. Efectivamente. Tenemos aquí un artículo sobre la religión. Es llamativo este cura leyendo el Eusko Languille. Sí, claro, al final en la revolución social, el anticlericalismo que había en la República era un escándalo internacional también. No, y era una cuestión que provocaba mucha polémica, no solo aquí, sino que en otros países. Y ese artículo en francés, de alguna manera, está lanzando a la comunidad internacional que en Euskadi, en este gobierno, se van a respetar el clero y la iglesia y que se convive con ellos. Aquí tenemos una imagen bucólica muy típica de los Necasaris. Me llama particularmente la atención este texto manchado en sangre, digamos, de cómo un Gudari muerto es representado aquí en rojo de espaldas, como representando esa muerte del Gudari caído. Un recurso muy bello. Exquisito. Y estas correcciones también que tenemos aquí que me siguen llamando mucho la atención. Más composiciones así bucólicas del batallón de San Andrés. Y independencia, claro que sí. Eso es. Sí. Al final, toda esta guerra marcan una y otra vez desde el nacionalismo vasco que es una guerra contra el imperialismo español. Un capitalismo más poderoso e imperialista aplasta al capitalismo menos fuerte. Eso es. Y, de hecho, aquí hacen, digamos, una mención más o menos a los comunistas porque dicen que a juicio del nacionalismo vasco no hay lucha de clases. La lucha de clases no es lo que importa. Lo que importa es la lucha contra imperios más grandes. Ellos no solo se consideran antifascistas, sino antiimperialistas, contra ese imperio español que les está colonizando. Eso mismo. Bueno, esta composición también me parece muy bella, con estos gudaris aquí compuestos en un círculo sobre tierras extrañas. Y vemos aquí un hórreo, es Asturias. Claro, es que están ahí, es un batallón que está ahí en Asturias también y le sacan aquí unos pequeños párrafos. Amo a mi padre y tengo que odiar cuanto atenta contra ella. Arana Goiri. Y bueno, aquí esta silueta de los montes como sintetizada con otra frase. Aquí dice, Guda hotxak baserritan, Guda kaltegarri honek bost baserri ondatu dauz. O sea, que esta guerra ya ha destruido 5 baserris. Está acabando con la imagen bucólica de ese Euskadi que defiende el PNV. Y la verdad que es un ejemplar precioso este. Sí. Vamos. Bueno, por suerte tenemos otro que podemos ver. Sí, menos mal. Aquí el 24 de abril. Tenemos Gudari, todo en tinta azul, la verdad que es una belleza. Tenemos un primer plano de este cañón sobre una ciudad dibujada con estas letras. Y aquí ya vemos un cambio, no sé si porque alguien se ha encargado de darles un guiño así,
que aquí intentan tirar más hacia favores a los socialistas. Mm. Y ponen una frase de un socialista Irlandés. irlandés, eso es, y aquí también la venta de un libro sobre la historia de Rusia soviética. Muy llamativo. De hecho, aquí vamos a ver Cristo resucitado a continuidad, la cabecera de Gudari, 24 de abril, y sí que vamos a poder ver artículos en los que mencionen esa teoría cristiana que se acerca a los obreros. Solidaridad de los trabajadores vascos, aquí está. Sí. Las doctrinas social cristianas que informan los postulados de la solidaridad de los trabajadores vascos. Le intentan dar un toque obrerista A esa fe cristiana. Sí, a esa fe cristiana, claro. Seguramente podemos inferir en las tensiones que habría en este bando, Sí, desde que ellos luego. intentan de alguna forma hacer la comunión entre comunistas y geltzales. Ujú. Este artículo, lo transitorio y lo eterno, intentan hacer una metafísica del pueblo, de cómo hay una continuidad de siglos, milenaria incluso, de resistencia al invasor, y lo reflejan bien en este artículo. Y el siguiente, que esta es la batalla de Munguía, Ujú. interpretada por Sabina Arana como una batalla contra los españoles, de los Ujú. vizcaínos contra los españoles, cuando, bueno, es un episodio de la guerra de bandos, y, bueno, lo interpretan aquí también de esa manera, como de cuando expulsamos a los españoles y volveremos a echarles, ¿no? Sí, me parecen particulares estas figuritas que son como pintadas en jarrones griegos, la verdad. Bueno, y aquí un vascón, ¿no? Sí, sí, está majo. Qué salado. Bueno, propaganda del gobierno de Euskadi y de los beneficios que hacían a la sociedad, digamos. Claro. Y esto es particularmente interesante, ¿no? Como tenemos aquí, los aviadores alemanes vuelan sobre Euskadi. Ujú. Y recordemos, estamos a 2 días del bombardeo de Guernica. Eso de es hecho. inmediatamente Sí, sí. después de cuando sacan esta revista, Eso cuando es. ocurre el bombardeo de Guernica. Y aquí una de las casas destruidas por la aviación alemana al servicio de los fascistas españoles. Eso, y Ujú. como vemos ahí, hay como unos pasaportes, unos salvoconductos de Ajá. unos alemanes que han capturado de esos pilotos. Y dicen, y también encontramos este dinero de los facciosos. Relacionando a los alemanes ya con los fascistas Eso, españoles. Vaya, diciendo, mira, muy es que llamativo. les han pagado Ujú. a estos pilotos para que bombardeen nuestros pueblos. Y este es el ondamen, este es el resultado que hacen. Euskadi en armas acechando. A mí me llama la atención estas imágenes que me recuerdan mucho a las pegatinas de ETA de ellos con lanzacohetes Sí. o cosas por el estilo. Que sí que es un poco, ¿no? Eso, alentando a la sociedad a levantarse en armas Sí. y hablando de la fuerza que ellos tienen. Que vete a saber cómo estaría el material del que podía disponer el PNV en aquel momento, también Claro. te digo. Casi todo lo que hay en esta revista son fotos de Gudari, es lo que más Ujú. hemos visto, ¿no? Estas fotos de Gudari es lo que más usan de recurso estilístico. Eso es. Un artículo sobre Pavlov, famoso por su estudio conductivista de los perros. Es un artículo interesante porque habla de un hombre que está viviendo en la Rusia soviética. Ujú. Es como si en este ejemplar estuviesen todo el rato intentando quitarle peso a ese abismo que hay entre los Sí. geltzales y los comunistas. Bueno, sí, Pavlov no era socialista. Claro, pero aún así dicen que era un hombre recto porque no se quejaba mucho en la Rusia Efectivamente, soviética y que pudo vivir en la Rusia soviética. Parece que están intentando como Un acercamiento, ¿no? un acercamiento a esas Ujú. posiciones. Sí. Ahora los héroes del batallón Aranagoy. Estos son caídos en la defensa. Ahora estamos en los montes de Urquiola. Ujú. Y estos son unos cuantos caídos. Estas fotos de Gudaris, que están ahí algunos en Asturias y así. Ujú. Son muy bonitos, la verdad. La nobleza en el aire. Campa de Gusti Sederra. Esto sí es importante que mencionemos. Esto es una traducción de un texto de la Guaseta. Ujú, Faltan 5 días para que la Guaseta sea detenido. ujú. Y, bueno, tratando de denunciar el bombardeo de Guernica, de hecho. Efectivamente. Ya Lleva que faltan unos 2 periodistas, días. lleva unos periodistas ahí al bombardeo de Guernica y ahí es donde se dará detenido en la toma de Guernica y ejecutado 2 meses después. Ujú. Bueno, la Guaseta... Y este es de los últimos textos que publica realmente, Sí. esto es. Y la exposición internacional que se estaba realizando en aquel entonces. Con estas ilustraciones. La verdad que es una belleza, todo en tintas azules. Esto supongo que es una especie de nubes con un sol. Sí. Este artículo con el que ya finaliza la revista es curioso porque denuncia la destrucción del arte y del patrimonio por parte de los fascistas. Bueno, es un artículo interesante porque echa en cara al bando sublevado que está destruyendo patrimonio. Que es algo que se van a echar en cara ambos, ambos bandos el uno al otro. Vaya. Sí, efectivamente. En este caso que está destruyendo eso, las iglesias con los bombardeos. Sí. Muy bella esta imagen. Y aquí una última foto de Gudaris. Sí. La guerra que no sea en defensa de la patria no puede producir héroes porque el heroísmo es fruto de ideales profundamente sentidos. Sí, ahí está. Sí. Así que, hablando de nacionales, Sí. vamos a cambiar de revista. Vamos a cambiar de revista. Vamos a ver una revista del otro bando, también vasca. Otra revista Editada en vasca. Donosti, sí. Editada en Vamos a San empezar Sebastián.